damos gloria a Dios por la vida de ustedes. Amados en el Señor y amigos, acá una vez más, diciéndole adiós a este viernes y dándole la bienvenida al Shabbat. Gloria a Dios por eso. Sean bienvenidos a un programa más de En Betel a la medianoche con hermana Aura en este ministerio Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Quédense conmigo una hora. Les prometo que no les voy a robar mucho tiempo, solo una hora. Mi hija Olam va a Olam, alaba su nombre, por siempre será. Mi hija Olam, santo es el Señor, Shabbat Shalom. Damos la bienvenida al sábado y las naciones lo alaban e Israel dirá amén. Y todos cantan, canten con hermana Aura y digan aleluya. Conéctense, compartan, para que esta palabra también llegue a otros corazones. ¡Aleluya! Programa número 93. En nuestra serie, Conociendo el Carácter de Cristo. Gloria a Dios, santo es el Señor. Alabamos el nombre que es sobre todo nombre. Déjenme que por acá me pasó pequeño, ¿qué les digo? Accidente, pero acá está. Gloria a Dios, aleluya. Miren, esta tecnología conmigo cuesta un poco. Mincha Olam va a Olam, alaba su nombre, por siempre será. Mincha, aleluya. Vamos a ver que no haya otro accidente por acá. Ay, santo. Y las naciones lo alaban. Alábenlo como lo alabo yo. Porque si no le alaban, no se van a gozar como me gozo yo. Queremos gozarnos siempre en el Señor. Es todo lo que anhelamos. Y todos cantan aleluya. Fíjense que en este programa número 93 vamos a hablar del carácter justo y sin pecado del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el que dio todo por nosotros sin merecerlo, porque somos viles pecadores, aleluya. Pero a Él no le importó eso. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. Compartan ese link. Dígale a un amigo, a un hermano, a un vecino, a un familiar, que ya esta loquita, hermana Aura, ya está al aire, trayéndoles palabra de vida, trayéndoles que conozcan el carácter de Cristo. ¿Qué les parece? Sí, Señor. El sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Es que ese es el único héroe que conocemos. Ese héroe que se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Mi salvación, la roca, el Mesías, justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, dígale, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, no, señores, porque nuestro escudo es Él. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Yeshua HaMashiach,
el Gibor poderoso Dios. Jehová Nisi, nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor, el Shaddai, el Dios todo suficiente. ¿No tenemos más? El Shaddai. Gloria, gloria, gloria al Dios Todopoderoso. Santo es su nombre para siempre. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Su nombre es santo, santo, santo. Sí, señores, solo Él es el único Dios santo. Santo, santo, 3 veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Damos honra y gloria al Padre eterno, al Dios de todo el universo, al que le plació que esta sierva esté aquí con ustedes, tratando de llevarles ese conocimiento precioso, único y maravilloso del carácter de nuestro Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Programa número 93. Serie Conociendo el carácter de Cristo, parte 12. Ahora vamos a ver el carácter justo y sin pecado del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Quédense conmigo. Quédense conmigo y compartan. Vamos con el carácter justo del Señor Jesús inmediatamente, aprovechando el tiempo. Entonces nosotros vemos que la justicia de Dios es un tema central. Sí, para nosotros los cristianos. Esto refleja, gloria a Dios, la perfecta adhesión a la ley de Dios y a su pureza moral. Fíjense, este atributo es fundamental para que nosotros entendamos el papel del Señor Jesucristo como Salvador sin pecado y el ejemplo supremo para nosotros los creyentes. ¿Qué les parece? Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces nosotros nos damos cuenta que la justicia de Cristo se afirma a lo largo del Nuevo Testamento. Dios me la bendiga, hermana Cecilia. Aleluya, aleluya. Bienvenidos. Compartan. Fíjense que en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, se refiere a Jesús como Jesucristo el justo. Ahí. Destacando su naturaleza sin pecado y su papel como abogado de los creyentes. Aleluya. Entonces, vemos que el apóstol Pablo enfatiza esto allí en 2 Corintios 5:21, cuando dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, hermana. Recíproco ese abrazo para usted y su esposo. Gloria a Dios. Entonces, este pasaje subraya el intercambio que ocurre a través de la justicia de Cristo, permitiendo que los creyentes seamos justificados delante de Dios. Recuérdense que en Él fuimos justificados. Aleluya. Bienvenido mi hermano Héctor. El Señor me lo bendiga grandemente también, ese guerrero. Ya están conectándose, compartan. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo vino a hacer cumplir la ley. Esto es evidente en la justicia del Señor Jesucristo, porque ahí nosotros vemos cómo es que da la evidencia
en su perfecto cumplimiento con la ley mosaica. Cuando leemos ahí Mateo 5:17, cuando dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirlos, sino para hacerlos cumplir. Para cumplirse, Él vino a cumplir la ley, mis amados y amigos. Entonces, su vida ejemplificó una obediencia completa a los mandamientos de Dios. Esto establece un estándar que ningún ser humano podría alcanzar. Fíjense qué interesante. Entonces, este cumplimiento no es solamente una adherencia externa. Fíjense qué interesante. Hermano Oscar Omar, Dios me lo bendiga. Bienvenido hasta allá en Coahuila. Bendecimos ese lugarcito allí. Gloria a Dios, que Dios bendiga México. Bendito Dios, Querétaro, Durango. Aleluya, todos esos lugarcitos donde hay pueblo de Dios. Amén, amén. Gracias, mi hermano Héctor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense que este cumplimiento no es simplemente una adherencia externa, les decía, sino que abarca el corazón y el espíritu de la ley. Como se ve en las enseñanzas que el Señor dio ahí en el monte, el sermón del monte. Lo pueden leer en Mateo 5, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el 7 también. Entonces, la justicia de Dios, fíjense, eso refleja la pureza moral. Pureza moral. Esa pureza moral de Cristo es un testimonio de su justicia. Fíjense que el escritor de Hebreos en el capítulo 4, el verso 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerden que el Señor le cayeron todas las tentaciones, pero Él nunca pecó. Preguntémonos ahora cuántas tentaciones nosotros nos han sobrevenido y cuántas hemos esquivado. No todas, porque hemos caído en algunas, por muy simples, por muy sencillas, pero el Señor nos perdona. Aleluya, Él entiende esta carne, porque recuérdense que Él estuvo acá en la carne también. Ahí estuvo encarnado en el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, a pesar de enfrentar toda la gama de las tentaciones humanas, el Señor Jesucristo permaneció intocado por el pecado. No lo tocó el pecado, demostrando su carácter impecable. O sea, nunca pecó. Fue el único que nunca pecó. Entonces vemos la justicia del Señor Jesucristo como un regalo. Entonces, ese atributo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo no es solo, ¿verdad?, personal, sino que también es un regalo para nosotros los creyentes. ¿Qué les parece? La justicia de Cristo no es solo un atributo personal, sino también un regalo para nosotros los que hemos creído en Él. Aleluya, también Guanajuato. Sí, claro, ahí nos escuchan, gloria a Dios. También en Monterrey, creo que ahí, gloria a Dios, nos escuchan en Jalisco, gloria a Dios. Entonces, a través de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros los cristianos recibimos imputada la justicia. Hemos sido justificados en Él. Y eso a nosotros nos permite presentarnos justificados ante Dios Padre. O sea, Él fue quien nos hizo a nosotros justificados ante el Padre. ¿Qué dice Romanos 3:22? Y esta justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo a todos los que creen. Aleluya. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Has sido justificado en Él. Entonces, esta justicia imputada es fundamental para la doctrina de la justificación por la fe, o sea, la enseñanza de esa justificación por la fe, que es un pilar de nuestra creencia, de la creencia cristiana. Sí, lo que aquí profesamos, nuestra fe cristiana. Creemos 100% en Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Creemos que Él encarnó en el cuerpo de Jesús.
y que Dios Padre lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Fíjense qué importante es creer esto, porque si nosotros no creemos en la resurrección, no hemos sido salvos. Tenemos que creer en que Dios Padre resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí? Tenemos que confesar con nuestra boca. ¡Aleluya! Tenemos un ejemplo de una vida justa de nuestro amado Redentor. ¿Por qué? Porque fíjense que la justicia de Cristo sirve como ejemplo supremo que nosotros, los creyentes, debemos de imitar. ¿Sí? En 1 Pedro 2, 21 al 22 nos dice, porque para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Dejándonos ejemplo. Fíjense. En Cristo fuimos nosotros llamados. Ok. Aquí viene lo que no todos quieren escuchar. Así como Cristo padeció por nosotros, es un ejemplo que Él nos ha dejado, que también nosotros vamos a padecer sufrimientos por su causa. ¿Sí? Él dice, claro, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz es simbolismo de sufrimiento. ¿Eres cristiano? ¿Verdaderamente cristiano? Toma tu cruz y sigue. Sí, síguelo. Entonces, ese ejemplo nos lo deja. Bendito sea el Señor, porque realmente nosotros tenemos que ver todo lo que Él padeció. Y en todo su padecimiento a nosotros nos dejó ejemplo de vida, de una vida íntegra, de una vida justa también, porque en Él fuimos justificados. Por eso Él nos llama también justos. Amén. Sí, cuando dice la oración del justo puede mucho. Y aunque no debemos jactarnos de ser justos, pero debemos de interesarnos en continuar con el ejemplo que Él nos dejó en su ministerio terrenal. Entonces, nosotros tenemos que seguir los pasos de Él. Él no cometió pecado. A Él no se le halló engaño en su boca. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar cada día de morir a esta carne pecaminosa. Porque esta carne, siempre se los he dicho, es contraria al espíritu. Lo que a la carne le gusta, el espíritu lo rechaza, y viceversa. Lo que al espíritu le gusta, la carne lo rechaza. Así de fácil. Así de sencillo. Entonces nosotros, los cristianos, estamos llamados a perseguir la justicia, sí, en nuestras propias vidas. ¿Reflejando qué? El carácter de Cristo en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Por eso, la otra vez en una reflexión que estaba dando, creo que fue el domingo, y yo estoy preguntándoles, ¿será que la gente que nos ve a nosotros ve en nosotros el carácter de Cristo? ¿Será que ve en nosotros a Dios reflejado en nuestras vidas? Tenemos que respondernos esa pregunta. Por eso es muy importante conocer el carácter de Cristo. Porque si nosotros conocemos perfectamente quién es nuestro Dios y nuestro Padre eterno, entonces sabemos que somos hijos e hijas de Él. Por lo tanto, tenemos que seguir sus pisadas, sus ejemplos, reflejar su carácter. Sí, pero en los tiempos finales, cuando se habla de los moradores de la tierra, como lo dice Juan, allí en Apocalipsis, dando a conocer quiénes son los moradores de la tierra, refiriéndose a los que rechazaron el Evangelio de Cristo. Estos moradores de la tierra reflejan el carácter del príncipe del mundo, de ese engañador que ya sabemos quién es.
Entonces, los moradores del cielo, sigue diciendo Juan en Apocalipsis, somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y aunque no estemos algunos allá en el cielo, pues otros allá y otros aquí, no pertenecemos al mundo. Somos moradores del cielo. Tenemos que reflejar ese carácter de nuestro Padre que está allá en el cielo. Tenemos que reflejar un carácter espiritual. Espiritual. Espiritual en todo sentido de la palabra, en todo momento. Sí, tenemos que perseguir esa justicia con nuestra propia vida, reflejar el carácter de Cristo. ¿Será que estás reflejando el carácter de Cristo? ¿Será que si te viste metido en un problema y te ofendieron, quizás hasta te golpearon, cuál fue tu reacción ante eso? ¿Cuál? ¿Será que reaccionaste de la misma manera? ¿Actuaste de la misma manera que la otra persona te agredió, te ofendió verbalmente, físicamente? ¿Le respondiste igual? Es allí donde nosotros debemos de manifestar el carácter de Cristo si verdaderamente somos creyentes en Él. Tenemos mucho que dar a conocer. Por eso es muy importante esta serie, ¿saben? Estamos conociendo su carácter. Y todo hijo tiene que conocer el carácter de su padre. Sabemos muy bien y comúnmente dice, este tiene el carácter de su papá, dice, ¿verdad? En nuestros hijos, así comúnmente hablando. Si sale un hijo, así vamos a hablar en mi buen chapín, ¿verdad? En mi buen español. Este salió enojón igual que su papá. O berrinchuda, va a ser una palabra, berrinchuda, no sé si en otros países será una mala palabra, ¿verdad? Pero hace berrinches o dramas, qué sé yo, para lo que significa para nosotros, ¿verdad? Igual que su mamá. Reflejan el carácter de sus padres. Nuestros hijos reflejan nuestro carácter. Entonces, si eso es humanamente, ¿verdad? Y carnalmente, ¿cuánto más tenemos que, como creyentes, como nuevas criaturas, reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial? De aquel que padeció tanto por nosotros. Aquel que lo ofendieron, le dieron palo y no abrió su boca. ¿Será que si a nosotros nos dan un golpe nos vamos a quedar callados? Bueno, fíjense que teniendo una conversación con un hermano, le estaba contando que el Señor Jesucristo trabajó mucho en mi carácter. ¿Sí? En esta boca. Ay, Dios mío, la boca de hermana Aura. Bueno, es que fíjense que no era de que yo dijera palabras obscenas, ¿verdad? Gracias a Dios me cuidé mucho en mi vocabulario. Mi vocabulario, creyente o no creyente, yo siempre me cuidé mi vocabulario. Y ahora más que nunca. Bueno, gloria a Dios por eso. El asunto que tenía yo un carácter, mis amados, que, ¡uy, Señor Jesús! Mis hijas me temblaban. Y le decía al hermano, yo le decía, mire, las dos hijas primeras me reprochan que las dos hijas últimas no padecieron lo que padecieron ellas dos en mis manos, porque yo era, Señor Jesús, un carácter tremendo. Eso era como madre. Parecía más que toda una generala en la casa, ya saben, general. Bueno, el asunto es de que yo era muy respondona, quejista, murmuradora. Bueno, chismosa no, ¿verdad? Nunca me gustó el chisme, ni me gusta. Bueno, por ese lado estamos tranquilos. Pero, ¿qué les digo? Me gustaba hacer justicia con mi propia mano, porque no me gustaban las injusticias. ¿Qué más?
¿Qué otra cosa tuvo que lidiar el Señor conmigo? Bueno, en fin. Esta boca que no se callaba por nada, siempre a la defensiva. Si alguien me decía una cosa, yo respondía dos. Y siendo creyente. Siendo creyente. Me faltaba bastante. Por eso es que yo llevé mucho palo por parte del Señor en esta lengua, en esta boca. Porque la palabra de Dios dice que este miembro es tan pequeñito, pero causa grandes incendios. ¿Sí? La lengua, mis amados, la lengua es bien difícil de dominar. Y el Señor nos tiene tanta paciencia con ese amor. Ahí va. ¿Qué pasó, Aura? Es que fulanito me dijo y yo le contesté para atrás. Ay, Dios mío. Y no te he dicho que no tienes que contestar igual. Tienes que cerrar tu boca. Ay, Dios mío. De verdad que el Señor nos tiene una paciencia, mis amados. Debemos de pensar en eso. Sí, si alguien le dio mucho que hacer al Señor, fui yo también. Bueno, entre otros hermanos, ¿verdad? Pero me gozo y le doy la gloria a Dios, a Él, porque solo Él se la merece por el cambio que hizo en mí. Yo no sabía quedarme callada. No. No, Señor, no es así. Eso no, yo siempre llevando la contraria, siempre la defensiva. Oh my God, como dicen acá. Eso es bien difícil, mis amados. Cuando el Señor nos agarra a moldear nuestro carácter, ¡ay, Señor, agárrese! Si verdaderamente ustedes quieren ver el fruto del Espíritu Santo, sométanse y abracen la disciplina, la corrección, los golpes. Porque nos dan palos. A veces, ¿verdad? El Señor usa a todos sus instrumentos, ¿sí? Para corregirnos. Y a quien corrigió bastante fue a mí. Sí, esta lengua. Incluso, ¿saben? Cuando en una ocasión estaba en el proceso y me tenía predicando, ¿verdad? En un campo blanco que tenía acá. Y saber que un hermano hizo algo que no me gustó. ¿Y saben qué hice? Pegué el manotazo en el púlpito de enojada como para llamarle la atención. Y estando yo predicando y tenía a los hermanos ahí y el otro hermano que estaba haciendo lo que a mí me desagradaba estaba atrás. ¡Y Dios mío! ¿Para qué les cuento? Eso fue horrible para mí, el castigo. Señor Jesús. Ay. Sí, es que el carácter que nos moldea el Señor. Esa vez me fue feo cuando golpeé el púlpito. Eso yo no lo vuelvo a hacer. Eso no. Ay, Dios mío. Bueno, me gozo contándoles historias, ¿verdad? Pero es que el Señor es el único que nos puede moldear nuestro carácter. Y la verdad que la justicia del Señor Jesucristo es un aspecto tan profundo de su carácter, de ese carácter integral a su identidad como ese bello Salvador sin pecado. Sí, y el modelo para nosotros los cristianos. Amén. Entonces, a través de su perfecta obediencia, pureza moral y el don de justicia, a nosotros los creyentes, fíjense qué lindo, Cristo encarna en el estándar de santidad que Dios desea para su pueblo. Fíjense, o sea, es tan, ¿qué le digo? Tan profundo este aspecto del carácter de justicia del Señor que verdaderamente nos cuesta entenderlo. Sí, porque Él que no cometió ningún pecado se hizo pecador. A Él que lo laceraron, que no lo hicieron, pudo defenderse y no lo hizo. Lo blasfemaron, se quedó con la boca callada.
pero nosotros nos dan un buen golpe, damos 2 de regreso. Sí. Entonces, es digno de admirar ese carácter de justicia del Señor. Seamos justos, para que verdaderamente nos quede bien el papel, la oración del justo. Puede mucho. Para cuando le diga a un hermano, hermano, hermana, por favor ore por mí, que yo sé que a usted el Señor la escucha. Yo he escuchado mucho eso con mi persona. No me jacto, pero debemos de darle la gloria a Dios siempre por todo, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque Él nos ha moldeado. Él ha hecho de cada uno de nosotros y sigue haciendo, porque nunca ha terminado conmigo, ¿verdad? Todavía estoy en proceso. ¿Cuándo es que va a ser el final? Pues ya sea cuando me llame a su presencia o estemos aquí cuando venga nuestra esperanza bendita. Amén. Entonces, tenemos que dejar que nos moldee. Miren, mucho es el orgullo, la vanagloria, la vanidad. Tantas cosas que el Señor tiene que moldearnos. Ese carácter. Pero cuando nos ponemos rebeldes, soberbios, como decían en mi país, no, genio y figura hasta la sepultura. O sea, nadie te va a cambiar, te mueres y no cambias. No podemos repetir esas vanas palabras que no edifican en nada. ¿Sí? Humildemente podemos decir, sí, yo sé que tengo un mal carácter, pero espero que Dios me lo cambie. Yo voy a saber esperar. Bueno, pero pon de tu parte también. Si tú reconoces que tienes un mal carácter, pon de tu parte. Si estás leyendo que la Biblia dice, bueno, el Señor Jesucristo no abrió su boca y nunca se defendió. Y pues tampoco lo hagas tú. Aleluya. Él es nuestro alfarero, claro que sí. Bendito sea el Señor. Vean, ¿se dan cuenta cuán importante es conocer el carácter de Cristo? ¿Sí? Tan importante porque cuando Él se vuelve el todo en nuestra vida, es lo único que nos debe importar. Él, su carácter, imitarlo a Él. Ok. Jesucristo era muy paciente, ya vimos su carácter paciente. Yo tengo que ser paciente. Soy su hija y tengo que reflejar, quiero que todos vean ese carácter paciente de mi Cristo en mí. ¿Sí? Él nunca abrió su boca ante todo. Bueno, yo soy la hija de Él, yo hagan y me digan, yo voy a cerrar mi boca, no voy a contestar palabra una. Nada. Eso es humildad. Reconocer de que tenemos un carácter feo, pero someternos ante el Señor y decirle, aquí está mi vida. Como dice la hermana Cecilia ahí, el nuestro alfarero. Señor, soy barro en tus manos. Moldéame a tu manera. Como tú quieras hacer ese vaso, yo sé que vas a hacer un jarro hermoso, un vaso útil para ti. Sí, pero lo que cuesta. ¿Por qué? Porque él está forme, pero si mira que le quedó chueco, le quedó torcido, lo vuelve a deshacer. Y eso de deshacer, eso es lo que duele. Sí, eso, la disciplina, los golpes, los regaños, los castigos, porque tienes que dar la talla, la forma que yo quiero, como padre tuyo. Sí, así hace el alfarero cuando mira que no le quedó bien el instrumento que está formando del barro, lo tiene que deshacer y volver. Ahí está. Qué detalle, ¿no? Aleluya. Fíjense, pues, vamos a ver el carácter sin pecado de Cristo. El carácter sin pecado. Entonces, fíjense que la ausencia de pecado de Cristo es un principio muy, muy fundamental para nosotros los cristianos. Sí. Esto destaca la naturaleza divina y el papel como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad.
No hay nadie, no hubo nadie que pudiera hacer ese sacrificio único para perdonar los pecados de toda la humanidad. No de unos pocos, de toda la humanidad. O sea que si la humanidad se está perdiendo, yéndose para abajo, es porque verdaderamente está falto de inteligencia. ¿Sí? ¿Sabían que los inteligentes no son los que tienen millones y cosas materiales por miles? No, esos no son inteligentes. Los inteligentes son aquellos que reconocen que necesitan a Cristo en su corazón y lo aceptan. Esos son los inteligentes de la tierra. Así que yo soy inteligente. Tú eres inteligente si ya tienes a Cristo en tu corazón. Sí, no es que tan inteligente, que miren tantos millones que ha podido hacer. No, esos no son inteligentes. Si no tienen a Cristo, no tienen nada, aunque tengan todos los millones. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, fíjense que el Nuevo Testamento proporciona numerosas pruebas del carácter sin pecado del Señor Jesucristo, afirmando su pureza y perfección moral. Pureza, perfección moral, único. El Señor Jesucristo es único. Vamos a ver afirmaciones directas de la ausencia de pecado. ¿Qué nos dice el testimonio de la Biblia acerca de ese carácter sin pecado de Cristo Jesús? Muchos dudan eso. No, incluso miren, muchos han llegado hasta relacionar a Jesucristo con María Magdalena y que hasta tuvieron un hijo. Así de fácil te lo digo, ¿sí? Se ponen a decir semejante bobada satánica para tirar por la borda el nombre del Señor Jesús. La integridad de Él, la ausencia de pecado en Él. Pero no, nosotros que conocemos bien a nuestro Redentor, sabemos que Él nunca pecó. Y al menos yo, con revelación y por revelación, que el Señor a mí me reveló la relación que Él tenía con María Magdalena. Fíjense, eso nunca se los he dicho, no lo he hablado, porque realmente hay cosas tan profundas, intensas en la vida de nosotros los creyentes, que solo están entre Dios y nosotros. Pero si a alguien el Señor le reveló la relación entre Él y María Magdalena, es a mí. Sí, a mí. Y si ustedes supieran esa relación que Él tenía con ella, verdaderamente, ustedes pasan llorando toda una noche. Amén. Gloria a Dios. Así es, mi hermana, así es. Esa relación que mi Cristo tenía con María Magdalena, era única. Y eso, lo único que quería denotar era su relación con su iglesia. ¿Sí? Que su iglesia siempre esté a sus pies, escuchándolo y poniendo en práctica sus enseñanzas. Eso era lo que hacía María Magdalena. Solo que a María Magdalena el Señor le reveló muchas cosas del cielo. Cosas que no le reveló nunca a los apóstoles. A los demás apóstoles. Porque María Magdalena era una apóstol. ¿Sí? Y muchos han querido ensuciar el nombre de Jesús, haciendo creer a la gente que Él y María Magdalena tuvieron una relación marital y hasta hijos tuvieron. Mentira del diablo. Pero aquí está esta sierva que el Señor le reveló la verdad. Y nomás ahí cierro el paréntesis. Bueno, entonces, porque si yo me meto a esto, yo voy a llorar. Yo no quiero llorar, yo me quiero gozar. Aleluya, acá con ustedes. Entonces, vemos acá que estas afirmaciones directas de la ausencia del pecado, ahí podemos ver en 2 Corintios capítulo 5, 21,
el apóstol Pablo escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces viene entrando acá la justicia de Dios también, que vimos anteriormente, pero aquí es el carácter sin pecado. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que este pasaje destaca no solo la ausencia de pecado de Cristo, sino también su papel en el plan de redentor de Dios. El plan redentor de Dios. ¿Ven qué interesante? ¿Por qué? Porque el plan de Dios ya estaba desde el principio. Sí, él ya tenía un plan. Pero tenía que llegar el tiempo para que ese plan fuera a ejecutarse. Y ya tenía un cordero para ese sacrificio. ¿Amén? ¿Sí? Ese cordero precioso y glorioso de Dios. Entonces también tenemos las propias declaraciones del Señor Jesucristo, la que nos hace ver su carácter sin pecado. Entonces vemos allí, gloria a Dios, que Jesús mismo desafió a todas aquellas personas que lo acusaban a encontrar algún pecado en él. Ellos estaban tratando de encontrarle una falla. Sí, pero ¿saben una cosa? Juan 8:46 pregunta, ¿quién de ustedes puede condenarme por pecado? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Entonces, él dice, si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Esta pregunta es muy retórica y subraya su confianza en su propia naturaleza sin pecado. Acá el Señor está declarando su propia confianza en que Él es sin pecado. Él está diciendo la verdad y nadie le cree. Bueno, ¿a cuántos hoy en día no nos creen lo que predicamos? ¿Sí? Fíjense que cuando yo predicaba en las congregaciones, a veces no me congregaba, terminaban diciendo que yo no predicaba la verdad, que lo que yo predicaba era mentira, no era el evangelio. Ay, Dios mío, entonces ¿qué quieren que les predique? Así pasa. Cuando nosotros predicamos la verdad, nadie te va a creer. Dice, a mí nunca nadie me cree. Bueno, pero hoy tengo un pequeño grupito de ovejitas que sí creen en la palabra de Dios, la que sale de mi boca, no mía, la que sale de mi boca. Y han sido edificados, han sido sanados, han sido restaurados, otros han sido, ¿qué les digo? Han vuelto a la vida. Sí, es que mira, y miren, tenemos que tener muy en claro quiénes son los verdaderos creyentes. La misma Biblia lo dice. ¿Cuáles son las señales que seguirán a los verdaderos creyentes? ¿Sí? Porque recuérdense que más de algún don tenemos todos. Hay unos que tienen más de 2 y 3 dones, pero más de algún. Tienes que descubrir tu don si eres verdadero creyente. El asunto es que nos dice la palabra de Dios que impondremos nuestras manos sobre los enfermos, estos sanarán. Reprenderemos demonios. Si comemos algo envenenado que nos haya dado algún malvado que nos quiera matar porque le caemos mal por predicar la verdad, no nos va a hacer daño. Aún si nos picase una serpiente, un animal venenoso, tampoco nos hará daño. Y así vamos a orar incluso por los muertos y los muertos van a resucitar. Esas son las señales. Vamos a hablar otras lenguas. Esas son las señales que siguen a los verdaderos creyentes. No hay pierde. No hay pierde. Muy bien. Analicémonos si tenemos estos dones, si estas señales están en nosotros. Y si verdaderamente nosotros sabemos que somos verdaderos creyentes, valga la redundancia de la palabra, busquemos entonces esa unción para que fluya en nosotros todos esos dones o todas esas señales y puedan ver en nosotros
el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque mayores cosas, dijo el Señor, que haríamos nosotros. Porque nosotros nos quedábamos acá en la tierra, pero Él se regresaba al Padre. Entonces, yo hallo mucha importancia en esta palabra que el Señor dio, pero la iglesia de Cristo se ha olvidado de ella. Es doloroso, pero es cierto. La iglesia de Cristo se ha olvidado de las señales que siguen a los verdaderos creyentes, mis amados. Y por eso es que no hay crecimiento ni desarrollo espiritual en las ovejitas de las congregaciones. Pero cuando hay un líder, cuando el ángel de la congregación se faja y es verdadero hijo de Dios, él va todo lo posible porque sus ovejitas reciban el verdadero alimento. Y va a guiar por buenos pastos a esas ovejitas para que crezcan, para que se desarrollen, para que se hagan fuertes, para que salgan buenos y grandes ministerios y hayan talentos y todo fluya como verdaderos creyentes, se vean allí las señales, ¿sí? Que cada servicio que hagan, llevaron un enfermo y se sanó, que llevaron un endemoniado y fue liberado, sí, que muchos se acercaron y empezaron a hablar nuevas lenguas, tantas cosas. Fíjense que estoy hablándoles esto, pero estoy analizando también dentro de mi ser, mi vida. Cuando les dije poner las manos sobre los enfermos, pues yo he visto eso en mi vida, pues, todo el tiempo. ¿Qué más? Cuando te pica un animal venenoso y no te hace daño, bueno, ya vimos que también me picó un escorpión venenoso. Y bueno, ya les conté la historia de eso, del testimonio. ¿Qué más? Bueno, he reprendido demonios, también los demonios se han ido. ¿Qué otra cosa? He hablado lenguas, también hablo lenguas, la gloria para el Señor, no para mí. Y Él lo hace todo. Entonces, un creyente verdadero, a un creyente verdadero lo siguen esas señales, ¿sí? Y no me jacto de decir que soy verdadera creyente, pero la gloria es para el Señor, amén, y que todos los que me conocen saben que verdaderamente el carácter de Cristo se refleja en mí y también se va a reflejar en ti si verdaderamente tú amas al Señor y quieres reflejar su carácter. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ese carácter sin pecado, vemos el testimonio de los apóstoles, aleluya. El apóstol Pedro, que caminó de cerca con el Señor Jesucristo, afirma su ausencia de pecado en 1 Pedro 2:22, cuando él dice, él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro, testificando de que el Señor nunca cometió pecado. Entonces, fíjense qué interesante, porque esto refleja la profecía del siervo sufriente en Isaías 53:9. Amén. Entonces, esto ve como la profecía mesiánica que se cumplió en el Señor Jesucristo. Y es ahí donde está el problema con algunos judíos, ¿sí? Porque si los judíos se jactan de que se saben toda la Torah, ¿verdad? Toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento, ellos tenían que tener presente esta profecía de Isaías 53. ¿Sí? Porque ahí describe al siervo sufriente. Entonces, cuando se sabe esa profecía y ellos vieron en el Señor Jesucristo que se cumplió esa profecía, aún así no lo creyeron, estaban cegados. El velo no se les quitó de los ojos. El Señor dice, bueno, no entendieron el tiempo de su visitación. Pero ahora está la iglesia de Cristo que ora por esos judíos, no solo los que están dentro de Israel, sino fuera de Israel. Oramos para que el Señor tenga misericordia de ellos, les abra los ojos y acepten al Señor Jesucristo como su Mesías. Esa es nuestra oración por todos los judíos dentro de Israel y los que están en la diáspora también. Y que el Señor los proteja.
Amemos al pueblo judío, amemos al pueblo de Dios. Pidamos, clamemos, gimemos, todos los días gimiendo, pidiéndole al Señor por ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando la iglesia de Cristo sea recogida por el Señor, levantada en el rapto, el Señor Jesucristo va a volver su mirada, su atención por su pueblo de pacto. Y sabemos que muchos judíos van a morir en manos del anticristo. Lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Daniel. Muchos van a morir. Y por eso tenemos que estar orando por ese pueblo escogido del Señor. Que el Señor les abra el entendimiento y les dé un corazón dispuesto a reflejar su carácter, dispuesto a hablar de Él a toda criatura, porque esa fue la gran comisión que se le dio al pueblo de pacto. Pero ellos no lo hicieron. Entonces el Señor dijo, les voy a provocar celos por un pueblo que no es mi pueblo, con un pueblo que no es mi pueblo. Y ahí es donde entramos nosotros, la iglesia cristiana, los gentiles. Y saben, la historia es muy importante, estudiar la historia de la iglesia. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos dice que allí se enfatiza la ausencia de pecado del Señor Jesucristo en su papel como sacerdote. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces este pasaje resalta tanto su empatía como su perfección moral. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos ese sacerdote de sacerdotes. Amén. Fíjense. Él sí se compadece de nuestras debilidades porque Él sabe la debilidad de la carne porque Él la vivió, mis amados. Por eso Él nos entiende. Gloria a Dios. Entonces, tenemos la ausencia de pecado de Cristo. Tenemos que es muy crucial por muchas razones. ¿Cuáles son? El sacrificio perfecto. Según el sistema sacrificial descrito en el Antiguo Testamento, solo una ofrenda sin mancha podía expiar el pecado. ¿Sí? Y la ausencia de pecado de Cristo lo calificó para hacer el sacrificio perfecto. Así como lo describe Hebreos 9:14. ¿Cuánto más entonces la sangre de Cristo que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará nuestras conciencias de obras que llevan a la muerte para que sirvamos al Dios vivo. Bendito Dios. Entonces, imagínense, la sangre de Cristo solo era el único que estaba calificado para hacer ese sacrificio. También tenemos el ejemplo moral. El Señor Jesucristo sirve como ejemplo moral supremo para todos nosotros los creyentes. Su vida sin pecado proporciona un modelo de santidad y también de obediencia a Dios. Oigan, su vida sin pecado es un modelo de santidad. Por eso dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que nos dicen a nosotros los creyentes, la palabra de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, ¿dónde y cuándo? En vuestra manera de vivir. Seamos santos entonces. Tratemos de pecar lo mínimo. No digamos vivir sin pecado. Es imposible. Solo Dios, el Señor Jesucristo lo hizo posible. Él sí vivió sin pecado. Para nosotros eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Podemos vivir una manera santa ante Él, una vida santa ante Él. Entonces, 1 Juan 2:6 nos anima a nosotros los creyentes a caminar como Jesús caminó. ¿Sí? ¿De qué manera? Esforzándonos, como les digo, a vivir una vida pura, una vida recta. ¿Lo podemos hacer? Claro que podemos hacerlo. Ay, pero para poder vivir de una manera pura y recta, yo creo que tengo que salir de este mundo. Porque en este mundo es muy complicado, muy divino. No, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sí podemos, sí podemos. Sí, yo les digo, sí se puede. Sí podemos vivir de una manera pura y recta. Claro que sí.
Si somos verdaderos creyentes, lo vamos a lograr. Entonces tenemos mediador y defensor. La ausencia de pecado de Cristo es esencial para su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Como se afirma en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, su naturaleza sin pecado asegura que Él pueda interceder eficazmente en favor de los pecadores. ¿Puede? Claro que Él puede. ¿Por qué? Porque Él sufrió en esta carne. Así. Recuérdense que Él estuvo 100% hombre en la carne, encarnado ahí en el cuerpo de Jesús, y 100% Dios. Aleluya. Tenemos la inocencia de Cristo. Ahí vamos a ver cómo está esa inocencia. Los relatos del Evangelio, los Evangelios, ¿verdad? Retratan consistentemente a Jesús como sin pecado, incluso ante la tentación. Vimos anteriormente las tentaciones del Señor Jesucristo, cómo Él fue tentado allí en el desierto. Él resiste las tentaciones. Pueden leerlo ahí, Mateo 4, gloria a Dios. Entonces, demostrando ese compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios, Él venció la tentación. Y si Él venció la tentación, nosotros también podemos, si reflejamos su carácter. Amén. Entonces, las interacciones del Señor Jesucristo con los demás, también incluyendo las respuestas que le dio a los fariseos y sus enseñanzas, esas reflejan una vida, ¿verdad?, bien perfecta. Una vida perfecta, conformidad ahí que le da con la ley divina de Dios. Eso es lo que como creyentes nosotros debemos reflejar. Somos llamados a imitar el carácter de Cristo Jesús. Entonces, este carácter sin pecado de Cristo, termino con esto, es una piedra angular de la fe cristiana, afirmando su divinidad y su calificación única para redimir a la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de su vida sin pecado, el Señor Jesucristo no solo cumplió con los requisitos de la ley. Recuérdense que Él no vino a abolir la ley, sino que Él vino a hacer cumplir la ley, sino que también proporcionó un camino para que nosotros, los creyentes, lo sigamos. Llevándonos hacia la santidad y hacia la reconciliación con Dios. ¡Qué lindo es el Señor! Fíjense que mientras nosotros estemos sin Cristo Jesús, estamos separados de Él. Pero una vez aceptamos a Cristo, hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Sí. Bendito sea el Señor, porque recuérdense que allá en el Edén, cuando Adán y Eva cometieron esa desobediencia, el pecado, nosotros quedamos destituidos. Y se formó una gran barrera que nos separó del Padre por mucho tiempo, siglos, donde muchos murieron apartados de Dios. Pero el Señor tenía ese plan, un plan redentor para la humanidad, en donde tenía que ser sacrificado un cordero inmaculado, sin mancha, sin pecado. Y el único que llenaba ese requisito es Jesús, el Hijo de Dios, el cordero inmolado. Amén. El primogénito de la resurrección, el unigénito Hijo de Dios, el único que es digno de abrir esos sellos en donde se va a empezar a dar todos los juicios para que esta tierra sea purificada, para que muchas almas se arrepientan y vengan a los pies de Cristo Jesús. Y el reino de Dios sea establecido y podamos entonces nosotros vivir con el Señor Jesucristo en el milenio primeramente y luego al terminar ese milenio vivir con Él por la eternidad en la Nueva Jerusalén. El jardín de Dios, aleluya, miren, tantas cosas que Dios tiene que ofrecernos. Y si tú no lees la Biblia, vas a estar ignorando todas estas cosas preciosas que el Señor te ha ofrecido. Amén. Bueno, hasta aquí me ayudó el Señor entonces con este programa más. Aleluya. Gloria sea su nombre. El programa número 93. El carácter de Cristo
esa serie, Conociendo el carácter de Cristo, parte 12, y hemos visto el carácter justo y sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a todos los que se quedaron acá conmigo, se les ama. Ya saben que si esto ha sido de bendición, compártanlo para que otros se gocen con nosotros también y aprendamos un poquito del carácter de Cristo para que nosotros podamos imitarlo también. ¿Qué les parece? Bueno, un abrazo para todos los que estuvieron acá conmigo, se les ama, ya saben, descansen, que el Señor les bendiga rica y abundantemente desde ya. Shabbat Shalom, bendiciones en este sábado. Padre Cristo, será hasta la próxima.